vamos a dar continuidad en relación al tema de embriología. Como ya veíamos en la anterior clase en sí, en relación a lo que ocurre en la primera semana y en la segunda semana, son elementos fundamentales en cómo nosotros vamos a ir desarrollándonos y diferenciándonos en cada día. Y de acuerdo a esto, mencionábamos que existen varias estructuras que se van diferenciando, se van desarrollando en cada una de estas etapas. Y es por ello que se mencionaba la importancia de ir reconociendo todos estos términos, ¿no? Veíamos en la anterior clase en sí, cómo en cada día que iba transcurriendo iba ocurriendo un evento muy importante con este nuevo ser que en las primeras semanas de su formación en sí tiene el denominativo general que es de embrión, pero si nosotros vemos todos estos mecanismos en lo cual afecta en el desarrollo del embrión, vamos a ver que son elementos importantes de la formación de todas nuestras estructuras esenciales. Termina el periodo de embrión y en lo posterior, cuando ya está diferenciada cada una de estas estructuras, el objetivo del nuevo ser es ir creciendo en tamaño, creciendo en relación a todas sus estructuras que componen y lo que nosotros ya evidenciamos al feto completamente desarrollado para lo posterior darse el alumbramiento correspondiente y ya tener al nuevo ser. Entonces, veíamos en la anterior clase este desarrollo de lo que es la segunda semana, la formación del disco germinativo. Mencionábamos acá de que en el embrión tiene dos porciones en sí. Tenemos al sincitotrofoblasto y tenemos al trofoblasto. Entonces, en la primera semana, como nosotros hemos visto, cuando tenemos al cigoto en sí, y va en todo el trayecto de la trompa uterina, al realizar ese movimiento para su transporte, de poco en poco se va diferenciando por células, ¿no? Al principio es un cigoto, luego se forman dos células, luego se forman 4, 8, 16, ¿no? Y cada una de estas formaciones de células nuevas que va dando origen llega hasta lo que es la cavidad uterina y se inserta en el endometrio. Entonces, al insertarse ya en el endometrio, va a ir extendiéndose el mismo nuevo ser que ya tiene el denominativo en realidad blastocisto. Y blastocisto, ¿por qué en sí? Porque ya empieza dentro de su cavidad a recolectar líquido uterino en sí. Entonces ya va diferenciándose por espacios. No, ya no es así solo un acúmulo de células, sino va empezando a tener diferentes cavidades que en lo posterior van a poder reconocerse otras estructuras. Y cuando ya llega al endometrio, se empieza a fijar y en esta porción que le ayuda a fijarse es el sincitio trofoblasto, ¿no? Que es lo que aquí ven en la imagen. Y la parte externa tenemos al citotrofoblasto, que esto va a dividir en dos cavidades, ¿no? Tenemos una cavidad amniótica y tenemos el saco vitelino. Obviamente, lo que veíamos en relación a a la anterior clase es la presencia de un disco en sí que divide estas dos cavidades, que es el disco germinativo bilaminar, que está compuesto por el epiblasto y por el hipoblasto. ¿Por qué es importante estas dos estructuras? Porque en sí, tanto el epiblasto va a dar origen a hojas que en lo posterior van a ser la formación básica de casi la mayor parte de nuestras estructuras, y el hipoblasto va a dar una diferenciación de un segmento en sí, ¿no? Que va en relación a la cavidad exocelómica, que en lo posterior se denomina saco vitelino primario. Entonces veíamos cómo al transcurso de los días, hasta llegar en lo que es al día 10, este blastocisto tiene que estar completamente implantado, ¿no? Va a llegar a realizar invaginaciones en el sentido de que al avanzar por el endometrio tiene ese mecanismo invasor de penetración dentro de la estructura materna, cuyo objetivo, aparte de la implantación, es que va a recibir la nutrición básica, la nutrición primaria que requiere este nuevo ser.
Y obviamente el objetivo va a ser que en estas porciones, que como les mencionaba, el embrioblasto y el citotrofoblasto, van a tener lo que es diferenciación sus estructuras. Ahora, les mencionaba de esos dos espacios de la cavidad amniótica y del saco vitelino, porque en lo posterior se va a evidenciar nuevas estructuras. Y como les mencionaba, en cada uno de los días tiene un objetivo. Por ejemplo, el día 8 en sí, su objetivo va a ser fijarse. En relación al día 9 va a tener esta diferenciación del disco germinativo bilaminar, el hipoblasto y el epiblasto. Además de que se van a ir diferenciando estas células amnioblastos que van a tomar en sí, no, parte dentro de la cavidad amniótica, que es en esta región. Luego, en el día 9, aparte de llegar a insertar este sincito trofoblasto, dentro del sincito trofoblasto se van a evidenciar lagunas. Estas lagunas, en lo posterior, tomando en contacto con el sincito trofoblasto, va a tomar también contacto con los sinusoides de la madre y de acuerdo a esto, al tomar en contacto estas dos estructuras, va a producir una erosión y la sangre de la madre va a pasar al nuevo ser, ¿no? Al embrión. Entonces veíamos lo que es en relación a los dos discos geminativos y la diferenciación de otra nueva estructura llamada membrana exocelómica. Y esta membrana exocelómica, en lo posterior, al diferenciarse más y más, va a formar el saco vitelino primario. Luego, en el día 10, veíamos lo que es acá más diferenciado la circulación uteroplacentaria, que es la nutrición primitiva en sí, ¿no? Es cuando ya comienza la conexión entre madre y nuevo ser. Entonces veíamos que esa comunicación en sí está mediada por lo que es la red de intercomunicación de la red lacunar que se forma por el sincito trofoblasto y lo que son los sinusoides maternos, ¿no? Los dos toman en contacto y el sincito trofoblasto va a tener un efecto destructor en sí, ¿no? Invasor, donde va a llegar a los sinusoides maternos, va a destruir lo que son sus capas y la sangre va a confluir y va a llenar estos espacios de la red lacunar. Entonces, en el día 10 al fluir ya esa sangre, ¿no? Se produce la circulación uteroplacentaria primaria, ¿no? La primitiva, perdón. Además de que nosotros vamos a evidenciar el mesodermo extraembrionario, que si ustedes se dan cuenta, aquí está pintado de color violeta. Este mesodermo extraembrionario va a estar cubierto por el citotrofoblasto, que son estas células en sí de color naranja, con núcleos representados de color lila, y va a estar tomando en contacto entre lo que es la cavidad apneótica, el saco vitelino primario, el disco germinativo, ¿no? Todas estas estructuras quedan en realidad tomando en contacto con el mesodermo extraembrionario. Y en lo posterior, cuando se va diferenciando este mesodermo extraembrionario, van apareciendo estos espacios que en lo posterior van a generar una cavidad. En sí va a ser como un espacio que va a formar, ¿no? Que ese espacio de poco en poco va a ir incrementando. Y en el día 11 se van a ir diferenciando todas estas estructuras, ¿no? Y aquí la cavidad va a ser más amplia. Si se dan cuenta en relación al día previo, estaba una membrana y en lo posterior la membrana ya no se va a evidenciar. Esa membrana se va a reducir tanto y solamente va a formar capas, ¿no? Vamos a tener dos hojas en sí. Una hoja que va a quedar en la parte interna del citotrofoblasto, que esto en lo posterior se va a denominar somatopleura, y en la otra hoja se va a llamar esplanopleura, ¿no? Va a quedar reducido en sí. La membrana va a quedar en vestigios y aquí solamente va a haber un espacio, pero toda la membrana no se va a llegar a haber una resorción, o sea, no va a desaparecer, va a haber una pequeña porción que aún va a conectar con esta parte interna con la parte externa, que esto va a ser el pedículo de fijación, ¿no? Y esto no puede desaparecer porque en lo posterior va a ser
lo que nosotros conocemos como cordón umbilical. En el día 12, ¿qué es lo más importante que ocurre? Es que este blastocisto, al tomar en contacto con el endometrio de la madre, va a existir células, ¿no? Que va a tomar en contacto directo con el nuevo ser, con el blastocisto. Y estas células que toman en contacto se van a volver más edematosas, van a aumentar de volumen, van a ser más grandes, cuyo objetivo al aumentar de tamaño, al tener más sangre, es poder de cierta forma alimentar al nuevo ser, ¿no? Y ahí se va a producir bastantes mecanismos en sí en relación tanto a la madre como al nuevo ser. Y esto, ¿no? Este como enrojecimiento que van a ver, el que toma en contacto con el blastocisto, se llama reacción decidual, que aquí les da una pequeña mención, son que estas células endometriales van a aumentar de tamaño, ¿no? Y se van a llenar de componentes como es el glucógeno y los lípidos, que son medios para la alimentación del embrión. Además de que las estructuras, para que estos puedan seguir en sí, manteniéndose, porque si ustedes se dan cuenta, el nuevo ser no es la carga genética plena de la madre, sino es la unión tanto de la carga genética de la madre como del padre. Y puede existir que el organismo de la madre piense que es un órgano extraño o es un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que haría en situaciones de cuerpo extraño? Que lo rechace. Para evitar este tipo de situaciones, hay varios mecanismos en los cuales evitan de que el mismo organismo de la madre expulse al nuevo ser, que eso en lo posterior vamos a ver. Ahora, acá, en relación al sincitio trofoblasto, que les mencionaba que es ese segmento que va arrasando, que va invadiendo para poder fijarse, termina su fijación hasta el día 10. Pero al continuar presente el sincitio trofoblasto, que en lo posterior, eso nosotros lo vamos a llamar como placenta, tiene la liberación de una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Y esta hormona en sí, ¿qué es lo que hace? Mantiene a lo que es la actividad en fase lútea y da lo que es este mecanismo de estrógenos y progesterona con el objetivo de que no exista este ciclo de fase lútea y fase folicular, que es usualmente el ciclo natural en la mujer, ¿no? Que en lo posterior existe la menstruación. Sin embargo, cuando está la madre embarazada, permanece en la fase lútea todo el embarazo. Y esto es gracias a la hormona la gonadotropina coriónica humana. Permítame un momento, voy a cambiar la siguiente diapositiva. Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa en el día 13? En el día 13, hablaba que en estas lagunas que están presentes en el sincitio trofoblasto se van a ir llenando más y más de sangre materna. Entonces, no solamente va a quedar el sincitio trofoblasto con una forma amorfa. Estas van a ir diferenciándose como vellosidades. Va a comenzar primero como una vellosidad primaria y si se dan cuenta, estos no están segmentados, ¿no? Las vellosidades tienen esas prolongaciones. Aquí, ¿qué es lo que se evidencia? Que hay una mayor proliferación de lo que son las células del citotrofoblasto, que eso va a permitir que lo diferencie, ¿no? Hace como una invaginación, que eso nos permite diferenciar entre vellosidad y villosidad, que se ve luego bastante diferenciado en la vellosidad secundaria y luego en la vellosidad terciaria, que es la velocidad final en sí, cuando ya se diferencian estas estructuras. Y lo que nosotros también vamos a ver que la red lacunar que está llena de la sangre materna va a circular por todos estos espacios intervellosos, ¿no? O sea, tenemos lo que es la vellosidad y dentro de las dos velocidades va a circular la sangre
en sí de la circulación uteroplacental. Y como les mencionaba, el sincitio trofoblasto en lo posterior nos va a formar la placenta. Luego, en el día 13, nosotros sabemos que tenemos un pedículo de fijación. Como les mencionaba, eso va a formar el cordón umbilical. Ahora, entre las estructuras, les mencionaba que el disco germinativo bilaminar tiene dos capas, ¿no? Tiene una que es el epiblasto y la otra que es el hipoblasto. Entonces, de estas dos células, bueno, de estas dos hojas, perdón, la del hipoblasto se va a volver más gruesa y al tornarse más gruesa va a tomar en contacto con otras células que ya están presentes, ¿no? Que son de la membrana extraembrionaria y estas van a formar en lo posterior la lámina precordal. Es una lámina más gruesa en sí. Y de esta lámina precordal, ¿por qué es importante? Porque aquí va a aparecer la boca, ¿no? La formación de toda la estructura de la boca. Antes de que comience a diferenciarse toda la boca del nuevo ser, se va a denominar esta estructura del engrosamiento del hipoblasto con otras células más, la membrana bucofaríngea, ¿no? Y de ahí de poco en poco se va a diferenciar las estructuras en cada día, en lo posterior en la semana, va a ser más evidente. Entonces, les mencionaba que el embrión va a tener va a tener ejes, va a tener orientación, que es lo que veían en anatomía. Entonces, cuando nosotros hacemos la descripción, tiene lo que es una craneal o rostral y la otra caudal, ¿no? Caudal que es distal, ¿no? Usualmente va a ser la formación en la parte inferior, ¿no? Más distal de nuestro cuerpo. Ahora aquí van a ver lo que es en la imagen, les mencionaba, tenemos un disco embrionario bilaminar y tenemos lo que son los hipoblastos, que aquí se representan de color amarillo, y el epiblasto de color azul. Luego el hipoblasto va a ir engrosándose más y más y más, y en lo posterior va a formar la lámina precordal. Esta lámina precordal, en lo posterior va a formar la membrana bucofaríngea. Entonces, vamos a ir en relación a lo que es al hipoblasto, que les mencionaba, no solamente va a tener en sí el compuesto de la membrana bucofaríngea del hipoblasto, sino también parte de la membrana exocelómica. Y en lo posterior, cuando se van diferenciando las estructuras, teníamos en un inicio un saco vitelino primitivo y en lo posterior se va a desarrollar un saco vitelino secundario o definitivo, que aún lo seguimos viendo acá, ¿no? Si se dan cuenta, cada vez va reduciéndose de tamaño. Esto con el objetivo de que se vayan diferenciando las estructuras. Y luego en el día 14, lo que llama la atención es que aquí empieza a existir este sangrado que les mencionaba. Y usualmente el sangrado o la hemorragia en realidad del sitio de implantación es lo que a veces se confunden algunas mujeres que piensan que están con su menstruación, pero en realidad es una hemorragia del sitio de implantación posterior a la fecundación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que como hay una gran cantidad de sangre que está pasando por los espacios lacunares, va a existir un sangrado que va a extravasar y eso se va a reflejar, ¿no? Como una hemorragia, que la mujer lo va a confundir como una menstruación. Entonces, vamos a ver que esta sangre, al ir circulando, va a ir por los espacios lacunares del polo embrionario o vegetativo, que es otro segmento en sí. Entonces, como les mencionaba, esto se suele confundir. Pero, de cierta forma, es también cuando ya la mujer sabe que está embarazada, ya sea por métodos propios que lo haya realizado o va a un laboratorio y le confirma que existe el embarazo, cuando ya va donde el especialista, que en este caso es el ginecólogo, o con el médico general en primera instancia, cuando es atención primaria, le pregunta cuándo ha sido tu última menstruación, cuándo ha sido tu última regla. Entonces, cuando nos refiere y puede asociarse con el día del sitio de la implantación, podemos hacer cálculos en relación a cuándo es la fecha probable de parto.
¿Está bien? Entonces, eso también nos sirve como referencia. Uno como fecha probable de parto y otra que de acuerdo a esto la mujer lo confunde con una menstruación. Después, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en el día 14 se produce este celoma extraembrionario que va a empezar a dilatarse y va a formar la cavidad, ¿no? La cavidad coriónica. Entonces aquí vamos a ver ya lo que es este blastocisto o el embrión más diferenciado. Y como les mencionaba, aquí tenemos el sincitio trofoblasto. Aquí ya están diferenciándose las vellosidades, ¿no? Está bien diferenciado, ya son vellosidades terciarias que están cubiertas por las células del citotrofoblasto. Luego vamos a ver que aquí está el pedículo de fijación, que lo posterior se va a convertir en un cordón umbilical y todo esto, ¿no? En la parte interna tenemos dos hojas en sí, ¿no? Tenemos el mesodermo extraembrionario somático y lo que es el esplásmico. Dentro del mismo embrión vamos a evidenciar dos cavidades diferenciadas. Uno, que es la cavidad amniótica, que toma en contacto con el pedículo de fijación, y tenemos el saco vitelino secundario o el definitivo. Entonces, cuando vemos otras estructuras en este espacio, se denomina lo que es la cavidad extraembrionaria celómica y más externo ya tenemos lo que es el embrión, bueno, las estructuras que les mencionaba, ¿no? Entonces aquí es una imagen bastante ilustrativa en relación a las estructuras que se van diferenciando de poco en poco, ¿no? A diferencia de la primera semana que eran un conjunto de células, aquí ya se van diferenciando cuáles ya son los espacios, cuál va a ser ya determinado como cabeza, cuál va a ser la porción de la boca, dónde va a ser el pedículo de fijación, cuáles son las estructuras base para formar la placenta, ¿no? Ahí de poco en poco se van a diferenciar. Ahora, si hacemos un corte, por ejemplo, en esta región de lo que son las vellosidades, que es lo que van a ver en el lado izquierdo, si lo acercamos, ¿no? Este corte, vamos a ver que aquí tenemos el sincitio trofoblasto, ¿no? Este segmento, y aquí toma en contacto con los sinusoides maternos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya ha erosionado el sinusoide materno y está pasando la sangre, llenando a la red lacunar. Aquí igual ha erosionado el sinusoide materno y está discurriendo la sangre por toda esa red lacunar. Entonces, eso es un medio de nutrición en sí que tiene. Ahora, de este sincitio trofoblasto, nosotros hacemos un corte. ¿Qué es lo que veríamos adentro? ¿No? Este es el sincitio trofoblasto y aquí en la parte interna tiene obviamente núcleos de citotrofoblastos. ¿Está bien? Y en lo posterior, cuando nosotros hacemos un corte general, por ejemplo, de aquí podemos hacer un corte, vemos al citotrofoblasto, ¿no? Completamente extendido, que ha erosionado los sacos, bueno, los sinusoides uterinos. Y aquí vemos el pedículo de fijación que está sosteniendo todas estas estructuras internas, ¿no? Que sería lo de aquí. Estas estructuras internas aquí se ven como colgaditas, ¿no? Y aquí está dividido por lo que es este disco germinativo bilaminar, donde divide esas dos estructuras, una cavidad amniótica y lo que es el saco vitalino definitivo. Entonces, es en realidad uno de los gráficos más descriptivos. Si lo verían, ya tiene más planos en sí, ¿no? Más dimensiones para poder diferenciarlos. Ahora, aquí les mencionaba en relación a la compatibilidad inmunológica, con el fin de evitar que el feto sea expulsado, o sea rechazado por la madre, por sus mecanismos del sistema de defensa propios. Les mencionaba de que el feto no solamente tiene la genética de la madre, sino también tiene la genética del padre. Entonces, esto, al producirse la unión de estas dos cargas genéticas, va a dar origen a un nuevo ser. Entonces, este nuevo ser para la madre, para el organismo de la madre, no es similar a lo que debería desarrollarse. Entonces, usualmente cuando tenemos células que no corresponden a nuestro organismo, lo que hace nuestro sistema de defensa es destruirlo.
Y es por eso que cuando existen infecciones, puede ser por bacterias, por virus, por parásitos, se activan estos mecanismos de defensa con el objetivo de destruir, para evitar que proliferen. Pero eso también puede ocurrir con el nuevo ser, como les mencionaba, por esta mezcla de, bueno, en este caso, por las dos cargas genéticas que existen. Entonces, aquí nos dan pequeñas descripciones. El trofoblasto carece de una actividad antigénica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que en las células trofoblásticas, o sea, las que corresponde al embrión, hay sustancias en sí que estos enmascaran, ¿no? Evitan que exista esta reacción antígeno-anticuerpo, o sea, que sea rechazado el nuevo ser, el embrión. Y en la forma de enmascararlo es gracias a este componente que se llama cialomucina. Obviamente no es la única, ¿no? Hay varias, pero la que ustedes tienen que recordarse por el momento es la cialomucina. ¿Está bien? Es uno de los elementos que evita en sí que sea rechazado, ¿no? Que sea destruido este nuevo ser. Ahora, la respuesta inmunológica de la madre va a estar disminuida, con el objetivo de que no sea reconocido como un cuerpo extraño. Y esto es debido a que existen las varias hormonas, ¿no? Y aquí también juega en rol la gonadotropina coriónica humana, que esto evita, ¿no? Que sea rechazado el nuevo ser. Entonces, disminuye el sistema inmune de la madre. Y al ser neutralizado todo lo que es este tipo de reacciones que puedan llegar a ser contraproducentes para el nuevo ser, en lo posterior, ¿no? Van a ser absorbidos por el trofoblasto y de acuerdo a esto van a determinar factores reactivos que se van a elaborar en sí por el organismo materno. Todos estos mecanismos que están descritos en la diapositiva son formas básicas en las cuales se les daría mención en cuál es el fin de evitar, ¿no? Esta reacción que sea contraproducente para el embrión. Y lo que hace es que exista una compatibilidad inmunológica. Ahora, en relación a la nutrición, ¿cómo se va a nutrir el nuevo ser? La nutrición se denomina histiotrófica. ¿Por qué histio? Porque lo realiza mediante células, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta alimentación por células? Como nosotros sabemos, el sinsitio trofoblasto es el que va a ir avanzando más y más y más, tiene el efecto invasor, va a penetrar dentro del endometrio de la madre y al diferenciarse este sinsitio trofoblasto, va a producir erosiones, ¿no? Erosiones en los sinusoides, que pueden, en los sinusoides maternos, además de otras células, porque al ir avanzando no solamente va a tomar en contacto con el sinusoide, sino también células que están alrededor de todo el endometrio materno, y hay glándulas también. Entonces, al avanzar más y más y más, el sincito trofoblasto va a destruirlos. El mecanismo de destrucción en medicina tiene otros términos, ¿no? Hay células que son fagocitarias, o sea, tiene este objetivo de destrucción y es como si se alimentara de esas células, ¿no? Entonces tiene ese mecanismo de fagocitosis, va a digerirlas y va a producir la erosión, ¿no? Erosiona a la célula que toma en contacto el sincito trofoblasto, va a digerir sus componentes y obviamente va a fagocitarlas. Y al avanzar, ese es un mecanismo de nutrición del embrión. Entonces, ¿cómo van a pasar estos nutrientes al nuevo ser? Difusión simple, ¿no? Difusión simple significa que los componentes ante determinados espacios que existen pasan directamente, ¿no? Obviamente, si el componente es muy grande, quizás no va a poder pasar, pero si el componente es pequeñito, pasa directamente. Entonces, estos elementos nutritivos en el embriótrofo y en los productos en sí citolíticos, que como les mencionaba, lisis nos indica destrucción, estos van a ser resultantes a la erosión, o sea, la destrucción que se va a producir a las células endometriales o a los epitelios glandulares, que estos usualmente se van a encontrar en la reacción decidual, ¿no? Que si ustedes se recuerdan, era ese segmento que estaba más enrojecido. Entonces ahí va a ser más sencillo que puedan ir avanzando, ya que esas células en sí, de cierta forma, están diseñadas para que sean un adecuado alimento para el nuevo ser. Y obviamente al tomar en contacto con los endotelios vasculares, que esto corresponde a los sinusoides maternos.
Y todo este mecanismo que ocurre, ¿no? Que avance el sincito trofoblasto hacia lo que es el endometrio de la madre, tiene un lapso de tiempo. No puede ser en todo lo que es la formación del nuevo ser. O sea, en los 9 meses no va a estar presente este mecanismo, sino va a ser en las primeras semanas, ¿no? Después termina su alimentación, que es en base histiotrófica, y en lo posterior ya se va a delimitar mejor la circulación útero-placentaria y ya no va a requerir más que exista este tipo de mecanismos, ¿no? Es por eso que es efímero, o sea, es en un lapso de tiempo, no es para siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando existen alteraciones? Por ejemplo, abortos tempranos. El objetivo del nuevo ser es que llegue de una adecuada forma hacia lo que es a la cavidad uterina y este se fije en el endometrio, que es una de las capas del útero. Sin embargo, hay diferentes situaciones en las cuales puede ocurrir abortos espontáneos, ¿no? Que esto puede ser por factores inmunológicos, en este caso incompatibilidad inmunológica, que me refiero entre lo que es el trofoblasto del nuevo ser y el endometrio de la madre, ¿no? Puede existir que en este tipo de situaciones no haya una compatibilidad y en el momento que quiera llegar el trofoblasto y quiera adherirse y en lo posterior intente invadir, no exista la compatibilidad y quede expulsado. Entonces, eso es un mecanismo de aborto. Otro, desequilibrio hormonal, en este caso el endometrio al estar en una fase secretoria, ¿no? Vamos a evidenciar que esto mucho va dependiendo de la progesterona que llegue al ovario. Como les mencionaba, en el proceso de adhesión del nuevo ser hay mecanismos tanto inmunológicos y hormonales que de cierta forma va a determinar la hormona de la gonadotropina coriónica humana. Si esto es insuficiente, o sea, es menos de lo que necesita el nuevo ser, o el ovario no responde como debe en esa fase del embarazo, puede llegar a producir un aborto. Y entre otras, tenemos alteraciones cromosómicas, ¿no? En este caso, como nosotros sabemos, ya sea que haya existido en la fecundación la presencia de dos espermatozoides, que el ovocito, ¿no? no haya sido adecuado para la fecundación entre otras causas, en el momento que se va diferenciando las células, no son compatibles. Entonces, de acuerdo a esto, en lo posterior va a conllevar un aborto. Anomalías uterinas, o sea, en la mujer que no se ha desarrollado adecuadamente todas las estructuras, ya sea de la trompa uterina, no se haya desarrollado bien el cuerpo uterino y de acuerdo a esto puede conllevar un aborto y problemas autoinmunes. Problemas autoinmunes hay varios en sí, ¿no? Pero entre los más básicos se tiene lo que es el síndrome antifosfolipídico, puede llegar a ser pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, a veces estas causas autoinmunes, o sea, ¿qué significa autoinmune? Que nuestro sistema inmune se destruye a sí mismo, ¿no? Destruye a nuestras propias células, en vez de destruir a los que son agentes invasores que ingresen a nuestro organismo, lo hace con nuestras células. Entonces ahí puede existir bajo este mecanismo que no sea aceptado el nuevo ser, o sea, en realidad el embrión, y quede expulsado. Entre otras, nosotros tenemos que la inadecuada orientación del blastocisto, ¿no? Nosotros sabemos que tiene que llegar en sí hacia la superficie del endometrio y de acuerdo a esto implantarse. Se adhiere, se implanta, ¿no? Empieza con ese mecanismo de penetración y posteriormente cuando ya esté adecuadamente implantado, va a continuar, o sea, en realidad constantemente continúa, ¿no? Con ese mecanismo de diferenciación. Pero si no está ubicado donde corresponde, o sea, no llega al endometrio, sino está en la trompa uterina, se va a la cavidad abdominal, en otros sitios donde no debería de estar, no se va a poder desarrollar como corresponde y va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Que aquí vemos, tanto la inadecuada orientación como la implantación anómala. Y entre las implantaciones anómalas hay varias. Puede ser que en vez de llegar a la cavidad uterina esté en un sitio muy alto
¿no? Si se dan cuenta, aquí está la trompa uterina y esta es la parte superior, ¿no? Superior, anterior de lo que es el útero. Entonces, si es muy alta su implantación, de igual forma podría conllevar en lo posterior que ocurra un aborto espontáneo. Aquí tenemos varios términos que entre ellos es el embarazo ectópico, ¿no? Embarazo ectópico es en sí cuando se implanta en sitios donde no corresponde. Lo normal es que llegue al endometrio, pero puede ser que este se implante ya sea en el orificio cervical interno, ¿no? Lo que es una parte y la otra placenta previa, pueden ser embarazos ectópicos que sea fuera del endometrio. En este caso se implante en la trompa uterina, en cualquiera de sus porciones, o en la cavidad abdominal, ¿no? Que es fuera en sí, o en el ovario, ¿no? Que se implante este tipo de embriones. Y en otro tipo de situaciones en las cuales se puede producir el embarazo ectópico es que hay factores o mecanismos que van a impedir que se transporte este nuevo ser al endometrio, ¿no? Puede ser que sus cilios, que es, en realidad en el cigoto está cubierto por cilios que realizan un mecanismo de movimiento, ¿no? Esto que se realiza constantemente, los cilios estén más cortos, que sean más lentos, el mecanismo de movimiento que se produzca, y es por eso que es antes en sí su implantación. En otras que la anatomía del trayecto por donde tiene que pasar, o sea, la trompa uterina, esté adherida, sea más estrecha y que no pueda pasar en sí el embrión y de acuerdo a eso quede en sitios donde no corresponde, ¿no? O la anatomía, ¿no? De la misma madre. Entonces hay varios mecanismos en los cuales puede producirse un embarazo ectópico. Entre otros que está descrito en la cavidad abdominal, o sea, fuera del sistema reproductivo que tiene la mujer, se ha expulsado en sí el cigoto y en otros lugares se implante el embrión. Entonces, los más raros, pero están descritos, puede estos ir a nivel del peritoneo, donde nosotros sabemos que el peritoneo, ¿no? La membrana peritoneal reviste los intestinos y puede quedar adherido en esa región del embrión. Puede ir, si no, el embrión al epiplón o al saco rectouterino. Entonces, si se dan cuenta, son sitios donde no debería de estar el embrión y entre otros que están descritos en el ovario, que es algo muy raro en sí, pero sí está registrado. Y aquí lo interesante es que los estudios han demostrado de que las pacientes que han tenido en sí inserto el dispositivo intrauterino, ha existido un mayor incremento de registros de embarazo ectópico, ¿no? Dispositivo intrauterino que usualmente se lo conoce como DIU, se han asociado a embarazos ectópicos. Ahora, hay otras enfermedades que entre ellas tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional, que en sí, en el proceso de fecundación normal que se tiene, sabemos de que se va a ir diferenciando en 2 células, en 4 células, en 8 células, y esto se produce día tras día, ¿no? Hasta llegar en el periodo de mórula. Sin embargo, en la enfermedad trofoblástica, en vez de diferenciarse, por ejemplo, de un día a otro a 2 células, se diferencia a 8, a 16, a 46, digamos, algo así, ¿no? Entonces, la diferenciación es exagerada. Y aquí, al ser una proliferación excesiva, anormal del trofoblasto, muere el embrión. Entonces solamente se forma trofoblasto y el trofoblasto en sí no es un nuevo ser, sino es parte de un nuevo ser, que el nuevo ser ya ha muerto. Y aquí identificamos entre los términos que nos da en sí diagnósticos en lo posterior la mole datiforme, ¿no? La mole datiforme que es este acúmulo de trofoblasto anormal y excesivo que va a ir progresando a lo que es mole invasora y en lo posterior, peor de los casos, puede producir un coriocarcinoma, ¿no? Y ya cuando nos orienta al término de carcinoma es un proceso
anormal, ¿no? De formación, que esto se tiene que descartar en relación a la formación de un cáncer para la misma madre, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que sabemos que en el sincito trofoblasto, ¿no? ¿no? Parte del trofoblasto va a estimular la producción de la gonotrofina coriónica humana. Sin embargo, de esta gonotrofina, si es excesiva, porque aquí vamos a evidenciar que solo está compuesto por trofoblasto, o sea, la mola idetiforme, y es una cantidad muy aberrante, excesiva de formación, también la cantidad de esta hormona va a ser muy significativa. Y cuando se evidencia en la ecografía, no vamos a ver al embrión, sino solamente podemos llegar a evidenciar la mola idatiforme. Ahí nos va a dar positividad de gonotrofina, o sea, una prueba de embarazo positiva, pero en la ecografía no vamos a poder diferenciar al embrión. Solamente vamos a poder identificar la mole datiforme. Entonces, es otra de las situaciones en sí, es una patología, ¿no? Que está descrita, la enfermedad trofoblástica gestacional. Y como nosotros sabemos, tenemos las referencias bibliográficas, que como ustedes bien saben, tenemos la de Lachman, tenemos la de Dávalos, entre otras. ¿Está bien? Hasta ahí habríamos terminado el tema de la segunda semana y nos veríamos para la siguiente clase para avanzar ya el disco germinativo trilaminar. No sé si hay alguna parte en este segmento. ¿Hay alguna pregunta en este segmento? Sí, doctora, quisiera preguntar qué consecuencias trae el coriocarcinoma. ¿En qué sentido consecuencias? ¿En qué, o sea, qué puede causarle a la mujer? Tal vez la muerte o se puede curar sola. No, aquí ya cuando hablamos de coriocarcinoma y está establecido como diagnóstico, lo más probable es que necesita de la especialidad de ginecología y le va a hacer otros estudios más. Entonces, en realidad, el coriocarcinoma no es un diagnóstico bueno, ¿no? Entonces, ahí se va a pedir varios estudios, mucho va dependiendo de la edad de la paciente, viendo cuánto ha abarcado este coriocarcinoma, qué tan agresivo es, y de acuerdo a eso se toma la conducta. Mucho va dependiendo. Eso en medicina, ustedes cuando entren a la carrera, nosotros individualizamos al paciente, ¿no? Tenemos muchas preguntas que realizamos. ¿Cuál es la edad de la paciente? Preguntamos qué enfermedades tiene, preguntamos si tiene, por ejemplo, antecedentes familiares, todo eso. Entonces, de ahí va a salir tu respuesta. Mucho va dependiendo. El manejo es individualizar. Pero obviamente para ello se necesita la valoración con ginecología y otros estudios más. Ya. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Entonces, eso sería todo respecto a lo que es el tema de disco germinativo bilaminar. Estamos viendo que de poco en poco se van diferenciando estructuras. Se van a dar cuenta que al describir en estas diapositivas ciertos segmentos, van a ver algunos términos que quizás van a correlacionar con anatomía, ¿no? Y nada, continúen estudiando de poco en poco de estos diferentes temas que tienen para abordar. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan, que les vaya muy bien.